Bueno, hasta ahora vimos los elementos y los símbolos de las tablas periódicas, ¿sí? Como yo les decía, los elementos son aproximadamente 122, 125, según la tabla que tengan. Bien. Y 92 más o menos son nada más naturales. El resto está hecho en el laboratorio, ¿sí? La tabla tiene esta forma, la abrimos así. Por el momento vamos a ver por qué la tabla periódica tiene representados los elementos así. Sí, ese es el apunte que yo les mandé. ¿Ven que acá abajo de la tabla periódica aparece un pequeño cuadradito? Bueno, ese cuadradito es representativo del esquema de cada uno de los cuadrados que compone la tabla periódica. Bien, es como una guía, es un esquema que me explica. ¿Por qué? Porque si yo tuviese que dibujar en cada uno de los cuadraditos de la tabla periódica cómo es un átomo, ¿sí? Detallando cuántos neutrones y protones tiene en el núcleo y cuántos niveles de energía tiene alrededor del átomo, ¿sí? Alrededor del núcleo, perdón, con sus respectivos electrones, imagínense que dibujar todo esto así sería de una manera muy engorrosa, ¿sí? Uno al lado del otro. Por eso se hace un esquema. Bien. Lo primero que yo quiero que ustedes sepan y que es muy importante es que si yo me volviera tan chiquito como un átomo, ¿sí? Y me enfrento a un átomo, ¿cómo me doy cuenta de qué elemento está delante mío? O sea, veo un átomo, soy del tamaño de un átomo y lo veo. ¿Cuál es la manera de darse cuenta qué tipo de elemento es ese átomo? La manera es contando los protones del núcleo, ¿sí? Los protones. Los protones son sumamente importantes. El protón, ¿sí? Es quien le da la identidad al átomo. ¿Sí? Si un elemento tiene un protón, es un átomo de hidrógeno. Ahora, los átomos pueden variar en su cantidad de neutrones y en su cantidad de electrones. Pero un mismo elemento nunca puede variar en las cantidades de protones. Siempre los protones, o sea, un protón corresponde al átomo de hidrógeno. 2 protones corresponde a un átomo de helio. Nunca va a corresponder 2 protones a un átomo de hidrógeno. Los protones es quien le da la identidad al átomo, por eso son tan importantes. Bien, ahora continuamos. Bueno, como yo les decía, en la base de la tabla periódica hay un pequeño esquema que lo acabo de dibujar acá, que nos explica, ¿sí? En este pequeño esquema está sintetizado cada átomo, cada tipo de elemento. Átomos son todos, los diferentes tipos de átomos se llaman elementos. Bien, entonces, vamos a encontrar que el esquema general de todos estos, los amarillos, los azules, el que va a encontrar en la tabla que algunos tienen grises, celestes, todos tienen esta estructura. En el centro está la X, ¿sí? Yo puse una X. Esa X representa el símbolo del elemento que fue el apunte pasado, ¿sí? Que viene del latín o del griego, que tiene sus orígenes allí, ¿sí? Por ejemplo, la C es para carbono, la O es para oxígeno y así. Debajo voy a encontrar el nombre, ¿bien? Y acá arriba y acá debajo encuentro 2 números. ¿Qué significan esos números? Vamos a empezar por el número de abajo, el Z. El Z es sumamente importante porque es la cantidad de protones presentes en el núcleo. Como les termino de decir, los protones son muy importantes porque los protones le dan la identidad al átomo. Yo sé cuántos protones tiene el núcleo, yo sé de qué átomo estoy hablando, de qué elemento estoy hablando. ¿Bien? Lo que está arriba, ¿sí? Es el A. ¿Bien? El A es el peso, pero también se le dice masa atómica. ¿Sí? Peso o masa atómica. Bien, el peso o masa atómica de un átomo, ¿sí? De cualquier elemento,
se debe principalmente al núcleo, porque los electrones que dan vuelta alrededor del núcleo son sumamente despreciables la masa. Es como una mosca arriba de una silla, no le hace variación al peso. Entonces el peso de un átomo se lo debo al núcleo. ¿Y qué tiene el núcleo? Protones más neutrones. Entonces A, vamos a ponerlo acá, A es igual a los protones presentes en el núcleo más los neutrones. Bien, y los protones estaban representados por el Z. O sea que A, esperen que le busco un lugar, A es igual a Z más los neutrones. Bien, ¿por qué me va a servir esta fórmula? Porque de acá voy a poder sacar cuántos neutrones hay en el núcleo. Recuerden que nuestro objetivo es, con este cuadradito, con este cuadrado entero, dibujar un átomo completo. El átomo tiene que tener neutrones y protones en el núcleo y tiene que tener electrones girando alrededor en los orbitales electrónicos. ¿De dónde saco los electrones? En el costado voy a encontrar una grilla, ¿sí? Esta grilla representa los niveles de energía. Este sería el nivel 1, este el nivel 2, este el nivel 3, ¿bien? ¿Cómo son esos niveles? Bueno, si este es el núcleo, ¿sí? El nivel 1 es el que está más cercano al núcleo. El nivel 2 es el que le sigue y así sucesivamente, ¿bien? ¿Qué va a haber acá? Va a haber números. Esos números me van a indicar la cantidad de electrones que hay en ese nivel, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo. Bueno, acá les traigo un ejemplo que es el caso del nitrógeno. Espero que lo puedan ver. En el apunte, el ejemplo fue el carbono. Les quiero demostrar cómo con esto que les expliqué, con un cuadradito solo de un esquema solo, perdón, de la tabla periódica de un elemento, podemos dibujar un átomo completo. En el centro vamos a ver que dice N, porque es nitrógeno. Bien, debajo va a decir la palabra nitrógeno. Acá aparece el número 7. ¿Qué era este 7? Como yo les dije recién, es el Z. Es el número de protones. Entonces, en el núcleo de este átomo, yo sé que va a haber 7 protones. Tengo dos maneras, o dibujo 7 circulitos, o como hago yo directamente dibujo un círculo y le pongo 7. ¿Bien? 7P, 7 protones. ¿Qué me falta en este núcleo? En este núcleo me faltan los neutrones. De ahí, yo en el apunte les expliqué cómo se calculan los neutrones. Los neutrones se calculan haciendo la cuenta A menos Z. A menos Z igual a neutrones, ¿sí? Entonces, en este caso, los neutrones serían igual a 14 menos 7. Lo que da 7, igual, ¿sí? Es A menos Z. Bien. Cuando ustedes vean que acá no tienen números redondos, acá hay un 14, pero si fuese 14,07, lo pueden redondear. Recuerden que la coma, si después de la coma hay un número mayor que 5, se redondea para un número más grande. Y si después de la coma hay un número menor que 5, se redondea para abajo. Y si el número es igual que 5, lo deciden ustedes, ¿sí? Igualmente no estamos en matemática, no es para mí tan importante ese paso, ¿sí? Entonces voy a hacer un poquito más grande el núcleo y voy a poner que también tiene 7 neutrones, ¿bien? Y todo esto, los 7 neutrones y los 7 protones estarían en el núcleo. ¿Qué me está faltando en este átomo? Los electrones. ¿Y los electrones dónde lo encontraba en el esquema? En estos casilleros. Como vemos, el primer casillero tiene un número 2. Por lo tanto, en el nivel 1, que está más cerca al núcleo, hay 2 electrones, ¿sí? 2 puntitos. Y tiene un segundo nivel electrónico o nivel energético, es lo mismo, ¿sí? Que en este caso, ¿cuántos tiene? 5.
1, 2, 3, 4, 5. También pueden poner un solo puntito y le ponen 5 electrones, ¿sí? Para mí es lo mismo. Este es el nivel 2, este es el nivel 2, este es el nivel 1. ¿Bien? Y de esta forma tenemos un átomo completo en un esquema. ¿Ven? Es mucho más sencillo escribirlo así que escribirlo así. Imagínense, esto sería un lío si tengo que escribir todos los elementos de la tabla así. Bueno, y esa sería más o menos la explicación del trabajo práctico.